A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Le damos la bienvenida a nuestros amigos del Bisturí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Perdón ¿Qué tal? El ingreso... Intempestivo. Sí, Clandestino. no, sí, fue... no fue planificado. No, yo pensé que no había pagado la cuota, ¿viste? Me estaban desalojando. Un desalojo. Ustedes saben que nuestros pases son totalmente improvisados. Claro, Con lo porque cual- como somos espontáneos, pero como es el tema del bisturí, de que por ahí el bisturí empieza a operar antes de tiempo y... Claro, es verdad. No, bueno, Bueno. acá estamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué Muchas tal? gracias por volver a tener deseos y comprometerse en estas reuniones que siempre son tan interesantes, gratificantes y nos abren la cabeza en muchas cuestiones. Le voy a decir a mi amigo Gustavo que nos diga cuál es el tema que hemos acordado. Bueno, conversando ahí con la gente de vuestro programa, dijimos, ¿qué tal si hablamos de terapias alternativas? ¿no? Claro. Nos pareció un tema interesante, dada la vastedad de medicina alternativa que hay hoy en día. Y justamente, mirá, entre dos le dimos un ángulo distinto al tema. Ajá. Eduardo pensó en las medicinas alternativas cercanas a la medicina. Claro, a lo que es médico propiamente dicho. Exactamente. En cambio yo lo había pensado en aquellas que conllevan una gran duda, un gran signo de pregunta arriba, ¿no? Bueno, con las terapias médicas alternativas también hay signos de pregunta. También, Pero sí. creo que la diferencia es que abarcan ámbitos distintos Ujú. de lo que concebimos como terapéutico, ¿no? Y ahí, un poco para empezar y darle la palabra a nuestros amigos, especialmente tenemos Sí. un médico que nos saca ventaja, ¿no? Sí, claro, tal cual. Pero vamos a tratar de llevarla, de pivotearla. Bueno. Creo que un concepto básico. El espectro se abre porque se abre también el espectro respecto a qué es una terapia. Es decir, me parece que hasta hace muy poco tiempo, unas décadas atrás, terapia estaba vinculado a lo exclusivamente físico. Y la idea de lo terapéutico como algo más holístico, más integral, conllevó necesariamente una ampliación de lo terapéutico a otros ámbitos de las conductas y de las disciplinas, ¿no? Bueno, y con esta introducción sí vamos a darle al doctor la palabra. No, yo lo que, digamos, me planteé como tema para que desarrollemos es qué pasa con lo no farmacológico, por un lado, Claro. que es muy, justamente, algo de lo que vos estás diciendo, y asociado a los males de esta época que tiene que ver con el vivir más, pero no se sabe si vivir mejor, más años, digamos, todo lo que está asociado a la calidad de vida, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Es decir, la calidad de vida tiene una serie de condimentos que muchas veces soslayamos y que los médicos a veces, sin levantar la vista del papel o de la computadora, dicen, bueno, tómese esto y váyase, ¿no? Y elegí un tema muy, muy central en estos tiempos que tiene que ver con lo que es la demencia, el Alzheimer, cosas que vienen con el desarrollo de la edad, Sí, digamos, más allá de lo que en la década de 60 implicaba vivir hasta los 60 y morirse. claro. ¿No es cierto? Evidentemente ahora la expectativa de vida ha crecido tanto que tenemos que complementar un montón de cosas. Y hoy por hoy estamos dando vueltas, muchas vueltas, de cosas que nosotros estudiábamos hace 50 años o 40 años y que hoy están todas rebatidas. Vamos a decir una pavada. El huevo era malo, ahora parece que es bueno. Claro. Digo, ¿no? Por decir. No hagas aquello porque se te va a romper el menisco. No, pero hay que hacerlo de esta manera. Este tipo de cosas han dado vuelta, y estoy diciendo dos pavadas, pero evidentemente en lo tecnológico ha cambiado muchísimo.
Y una de las cositas que les quería contar, por ejemplo, es que al igual que en las intervenciones farmacológicas, hay cosas como, por ejemplo, mantener las capacidades cognitivas, mentales, evitar la desconexión de lo que es el entorno. Es decir, cuando uno tiene un entorno favorable, gente que está con uno, siendo grande, tiene una expectativa de vida y de calidad de vida mejor. Y no necesariamente implica con darse la insulina o hacerse un tratamiento antiarrítmico o hacerse un tratamiento psiquiátrico. Claro. Voy a decir dos cosas más para que después charlemos un poco entre todos, porque estimular la propia identidad, jugar un poquito, minimizar lo que se dice las reacciones de estrés. Así que yo abro el tema y podemos charlar un poco de eso si les parece. Después vamos a lo que vos de alguna manera enfocaste, que es otra cosa. Sí, claro. Vos, todo esto que estabas comentando es en base a una terapia especial para gente que ha contraído alguna de estas... En este caso era, por ejemplo, tomé la demencia o el Alzheimer. Correcto. Puede ser para cualquier otra, crónica, por ejemplo. Bien, y se presentan algunas terapias alternativas. Sí, sí. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, y que consistirían, o mejor dicho, ¿quién las llevaría a cabo con el enfermo? Claro, bueno, es lo que se denomina el equipo de salud, que no tiene que ver con el doctor, tiene que ver con el asistente social en algunos casos, tiene que ver con la nutricionista en otros casos, tiene que ver con el kinesiólogo y el fisiatra, y cuando no, a veces también el osteópata, porque obviamente hay alteraciones de los huesos más allá de los 70 años que implican una apoyatura para que la gente no termine en una silla de ruedas, por ejemplo, y no necesariamente tiene que ver con la demencia. Claro. ¿No? A mí me gustaría introducir en el tema de las terapias algo que como punta dejó él picando, que es la nueva, realidad de la prolongación de la existencia y por otro lado la necesidad de activar los vínculos para que nuestra existencia sea más plena, ¿no? En donde uno observa que a diferencia de hace unos 40 o 50 años estamos cambiando la óptica sobre qué sería calidad de vida. Estamos incorporando cuestiones que no son físicas en el sentido estricto, y ahí es cuando se abre el espectro, porque si hay cuestiones no físicas que son tan importantes como las físicas, ¿qué terapia uno tiene que encarar cuando su vida no se encamina adecuadamente o es una vida con sufrimiento, para darle un nombre? Entonces, todas las terapias alternativas no médicas están vinculadas a esa nueva realidad de un amplio espectro que podríamos asociar a lo psicológico, pero que tiene aspectos difusos, porque no siempre la terapia alternativa no médica está vinculada a un cuadro agudo, correcto, a un cuadro grave, sino que está relacionado a conflictos, a traumas, a inconvenientes, a leves depresiones, donde las personas van adoptando caminos para encaminar justamente esa vida de una manera distinta. Y creo que ahí se abre mucho el espectro, ¿no? Creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Sí, cuando yo empecé a leer un poquito sobre el tema y ver este largo listado de terapias alternativas que están últimamente pululando en el mundo, me surgió una gran primera diferencia. Las que materialmente entran en el cuerpo del paciente y las que no. ¿Me explico? A ver, ¿cómo es? Claro, es decir, una cosa, voy a los dos extremos, una cosa es una inyección. Lo invasivo versus lo no invasivo. Claro, pero ¿a qué me refiero con lo invasivo? El Reiki. Sí.
esto de transmisión de energía a través de las manos Sí. ahí me surgió Del operador. El terapeuta, digamos. del terapeuta. Ahí, para mí, es el gran límite Sí. entre lo que puedo analizar como válido y lo que no compro de ninguna manera, con perdón de los que creen en estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿hay una grieta ahí? ¿Puede haber una Puede haber grieta? una grieta, pero que es interesante porque va a motivar el análisis de por qué se puede producir la grieta. Desde mi punto de vista, la grieta se puede producir porque tenemos la idea, por ejemplo, de que todo lo que es invisible Ajá. no produce efectos en nuestro organismo. Ahí hay una grieta, porque un médico clásico tradicional diría, lo que no es físico no existe, Sí. es todo pipiripipí. Ahora bien, yo le haría la pregunta a ese médico tradicional. Cuando Freud hablaba hace 60, 70 años, lo acusaban de loco. Como era médico, más o menos iba zafando. Pero hoy en día nadie cuestiona el psicoanálisis o la terapia psicológica, y que yo sepa, trata sobre cosas invisibles. Sí. Entonces- Cuando yo me planteé este primer corte, dije, caramba, pero el psicólogo no te toca. Claro. ¿No? Entonces quizás, más allá de que haya algún chanta dando vuelta, que siempre hay, que también lo hay en la medicina tradicional, creo que lo que debemos incorporar, y reitero, más allá de que alguna práctica en particular sea o no idónea, tenemos que incorporar un nuevo paradigma, que es que la terapia no siempre se vincula al tratamiento físico, Ujú. que puede tratarse de cuestiones no físicas y que sea terapéutico en el sentido amplio del concepto. Bueno, eso creo que sería un poco la Sí, temática sí. que por ahí puede abordarse en la segunda parte del programa, ¿no? Ujú. De hecho, cuando se nombra la calidad de vida, ya estamos incluyendo en la salud de un individuo en particular. Al nombrar su calidad de vida, estamos nombrando cosas que pueden ser o no invisibles. Estamos incluyendo su entorno, que no necesariamente tiene que ser material. Estamos hablando de involucrar y de incluir en su estado todo lo que lo envuelve. Y ahí ya empezamos a Sí. nombrar cosas que... Por eso lo planteé de ese modo, sabiendo, digo, esto puede traer división de criterios, ¿no? Una grieta. Claro. A propósito de lo que decías, hace como 50 años, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en la Dirección Nacional de Salud Mental y al lado del Borda. Y en aquel momento el enfoque terapéutico, psiquiátrico, psicológico, era totalmente organicista biológico. Ajá. Era así, 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 y terminabas en el electroshock. Claro. Obviamente, después, el boom del psicoanálisis, creo que en la Argentina es el país que más analizados tiene en Sí. el mundo. Inclusive hemos exportado psicoanalistas. Bueno, no es una buena estadística. No, claro, no sé si es para festejar o sí, no sé, qué sé yo. Bueno, La uno podría psicoanalista, sí. Habrá que ver por los resultados, ¿no? justamente, uno podría decir que a la luz de los resultados No la luz de que no lo hemos hecho muy bien. Bueno, pero de ahí se fuimos al juego pendular del otro lado. Sí. Ahí arrancamos, bueno, vamos para allá. Y después vamos a volver para acá. Y así. Y ese es el juego pendular de los tratamientos mentales psiquiátricos en la Argentina. Ahora se ha estabilizado un poco. Y bueno, veremos cómo termina todo esto. Sí, yo creo que el juego pendular se aplica a muchas cosas. Y en este caso también se aplica. Tendemos a enamorarnos de ideas casi como soluciones mágicas, y como no existen las soluciones mágicas definitivas, o por lo menos las soluciones mágicas que buscamos nosotros que resuelvan todos nuestros problemas, encontramos, digamos, la decepción o el fracaso. Entonces volvemos a la casita de los viejos y ahí es cuando se complica la cosa, y tenemos que andar buscando el equilibrio. Justamente las terapias alternativas, algunas buscan ese equilibrio que perdemos en esa búsqueda infinita de soluciones mágicas, ¿no?
Sí, vos hablabas del Reiki, ¿no? Y uno podría escuchar otras que son un poquito más sofisticadas, ¿no? Uno podría decir que han ido avanzando y han ganado terreno. Sí. Por ejemplo, el drenaje linfático es uno de ellos, Ajá. ¿no? El otro podría ser las ondas de choque en las artrosis, ¿no? Que hace 20 años uno podría considerar que eran chantadas. Claro. Y ahora están desarrollando de otra manera, porque obviamente hay que desarrollar experiencias. Sí. Todo es con casos probados. Claro. Ahora, si vos tenés 10 casos de una cosa, tenés 10 millones de casos otra. Claro. Empezaste con 10, nadie te da bolilla. Seguí con 50, nadie Claro. te da bolilla. Cuando llegas a los 10 años de desarrollo, que es lo que leemos nosotros siempre en los papers de Nature y todo eso, que son... ¿Y cuánta gente se analizó? 380.000 casos en el estado de Claro. California. Sí, claro. Está bien. Me tengo que rendir un poco ante esa expectativa. Cuando hablamos del Reiki en Acasuso, no sé Claro. qué resultado. No, además las ondas de choque surgen de un aparato, ¿no? Sí, que rompe algo. Claro, la energía del Reiki surge supuestamente de las manos del terapeuta. Sí. Ni siquiera, porque es imposición de mano, pero no te No, toca. por eso surge la energía. Claro, ahora sí, Traspasa. traspasa. Bueno, Bien. vamos a darle fin a la luz de Pasamos Krishnamurti, a- así podemos entrar al bisturí. Arrancamos. Y seguimos con esa punta que ha Ahí tirado está. la Está vuelta. bueno, está bueno. Vamos, muy Dale, bien. Seguimos. Hasta el próximo martes en la luz de Krishnamurti. Gracias. Buenas noches. 21 horas en todo el territorio de la República Argentina. 2 minutos pasaron de las 9 y acá estamos en el pase con nuestros amigos. Bueno, estábamos hablando de un tema que el doctor Muñoz lanzó a la fama y que vos aplicaste como cierta cosa para seguir el tema, ¿no? Digamos, Sí, un estímulo. Un poco para seguir el hilo de esta cuestión de las terapias alternativas y las ideas que a veces tenemos preconcebidas. Y Muñoz decía, o mejor dicho, ponía algunos reparos sobre la seriedad de algunas terapias, ¿no? Y a mí me gustaría citar, ya que tenemos a un médico acá, algunas terapias que son médicas pero que son de otras culturas, Ajá. que se han incorporado y que para ellos es algo serio porque es un desarrollo de profesionales médicos, Claro. como en la China, La o en la medicina India, china, claro, tal cual. donde tienen una concepción del cuerpo humano muy distinta. Toda la acupuntura se basa en una concepción de la organización del cuerpo que no es la de la medicina occidental. Vos no me vas a dejar mentir. No, por supuesto, claro, ¿no? Y en la India pasa lo mismo. Todo lo que es la medicina ayurvédica tiene una impronta estructurada a lo largo de milenios que desde Occidente nos puede parecer brujería, Sí, claro. pero sí, sí. hay que abrir la capocha. Sí, sí. Creo que la palabra justa es el prejuicio, ¿no? Que, Claro. vos hablabas y que yo reconozco, ¿no? Qué sé yo, quizás por formación, tenemos la misma profesión que Es difícil nos abrir la cabeza como Claro, bueno, nos estructuró bastante, ¿no? En algún ejemplo que vos das, Sí. también tiene que ver con la evolución. Sí. ¿Cierto? Vos hablabas de milenios, lo cual es cierto, la acupuntura, los chinos, en fin, las agujas que van a los centros neurálgicos y Sí, producen sí. determinadas cosas. Las ventosas que usaban cuando había neumonías, Sí, sí, sí. tuberculosis. A mí me la aplicaron cuando era chico. Exacto. Y entonces todo eso tenía una base fisiológica. Y es que no es que tampoco había intervención externa. Había que prenderle un fuego a un frasco, te lo ponían en la Claro. espalda y todo ese tipo de cosas. Que evidentemente servían. Ahora, cuando no había más nada que hacer, bueno, al cementerio. Pero Claro. la idea era que todo ese tipo de cosas han ido evolucionando y, como vos bien decís, esas técnicas milenarias se siguen practicando. Y, bueno, hay gente que vive mucho también, ¿no? En los chinos usan la acupuntura, pero hay un chino que vive 100 años, qué sé yo. Claro. ¿Será que la medicina tradicional nos está matando antes? Y puede ser, qué sé yo. Hay que chequear la medicina, cómo se propone también la calidad de vida de la que hablaban, porque una cosa es estar vivo, no sabemos en qué condiciones y farmacológicamente cómo está nuestro interior, y otra cosa es estar saludable y llegar saludable Sí, claro, a una edad claro. avanzada. Con qué calidad de salud llegamos a esa edad avanzada, me parece que
tiene un montón. Y después dentro de las alternativas también está, las terapias alternativas también están las instancias hacia dónde apuntan. Porque Claro. algunas apuntan solo a armonizar un poco todo tu estado, que involucra tu energía y tu cuerpo, y otras están más dirigidas a tratamientos puntuales. Me acordaba de la musicoterapia, que va de la manito de la vibroacústica y que con unos estudios muchísimo más profundos e importantes han desarrollado, partiendo de la musicoterapia, han desarrollado ya dispositivos que van a trabajar en toda esta cuestión que tenemos interna. Somos un porcentaje muy alto de líquido y trabajan desde la vibro y desde el ejercicio acústico, armonizando esa frecuencia a la que está Claro. llegando esa. Entonces ya hay tecnología puesta allí, hay investigaciones puestas allí. Entonces no es lo mismo que yo quiera hacerme una armonización para sentirme mejor a que tenga un dolor de rodilla que desde lo médico no le dan y viene un dispositivo y trabaja en la frecuencia y hace un efecto Sí, distinto. sí. Interesante ese plano, ¿no? Y me surgía a raíz de la musicoterapia, digo, qué cantidad de cosas que hay, ¿no? Porque me acordé de la equinoterapia. Justamente me lo sacaste de la boca, ¿No? porque que sería algo más amplio, que sería la zooterapia. La zooterapia, sí. La ayuda, con animales para curar algunas afecciones que el ser humano no puede curar. Y ahí un poco tenemos una punta un poquito extensa, porque se ha descubierto a partir de la experiencia que el animal muchas veces tiene la sensibilidad que nosotros no tenemos para acercarse a personas que tienen ciertos traumas o ciertos bloqueos, Claro. que por las terapias convencionales no se pueden arribar a ningún resultado práctico. Vos hablás de la equinoterapia y de la zooterapia, y están muy utilizados en todos los chicos y las personas que tienen trastorno del espectro autista. Sí, ¿no es cierto? Sí, Y con buenos resultados. absolutamente. ¿No? Sí, Que sí. eso es lo importante, y lo que viene un poco a contradecir esto que yo planteé en la grieta, es decir, bueno, y el caballo no lo está tocando al niño, ni le está traspasando nada, ¿no? Así Así que que yo te voy a recomendar una persona que hace Reiki, para que me convenza. que te va a cobrar un arancel muy Algo módico. Bueno, nosotros tenemos un amigo japonés que ha venido al programa y ha hablado sobre Yahara y de algo más. y sí, Shiatsu, Shiatsu. Y bueno, sí, Son que- dos tipos de masajes, Y bueno. pero bueno, ahí sí, ya hay presión en los músculos y demás, claro, ¿no? pero también tiene un basamento que no es el convencional de la No, medicina no. tradicional. Y el Yahara más aún, porque se practica en el agua, Claro. en unas piletas especiales con determinada altura, y realmente es muy, pero muy interesante, muy relajante. Deberían probar. Ahí hay toda una filosofía que tiene que ver con volver al útero, Claro. Ajá, claro. para el medio líquido Claro. uterino, preparto, digamos. Y les voy a decir algo, creo que algo de eso hay. Sí, ¿no? Porque, sí, yo lo he hecho. Es el principio que practica también el temazcal, con la casita de calor, vapor húmedo y oscuridad. Ajá. Para la cultura originaria que desarrolló, inventó el temazcal, es volver al útero. Mira, Es volver a nacer. justamente. Sí. Me hiciste acordar por eso. ¿En qué medida, yo quería plantear una pregunta más, si tenemos tiempo? Tenemos 7 minutos. ¿En qué medida las terapias alternativas funcionan por la predisposición del paciente? En el 100%, me atrevo así sin ni siquiera pensarlo. Porque yo te puedo también proponer cuánto influye en lo que le va a ocurrir a la persona, cómo percibe o cómo le cae, digamos, el médico, así sea un médico Sí. tradicional, cómo le va a una persona que el médico le cayó mal absolutamente, y, no sí, le- claro. y por ahí no tiene nada que ver con el tratamiento que le dio, tiene que ver con la impronta de lo que sintió. Por eso, sobre todo en lo que sale de la medicina tradicional, que cuánto aporta al resultado de la terapia la predisposición o no del paciente,
¿no? Es decir, al tipo que lo llevaron a hacer medicina china poco convencido, ¿no? O el tipo que dijo, no, yo le creo a pies juntillas al médico chino, ¿no? Bueno, es obvio que el aspecto psicológico es central. Sí, evidentemente. Pero a mí me gustaría agregar algo, y ya que nos queda un poco tiempo, y es que inexorablemente tiene que haber terapias alternativas en un mundo donde estamos abriendo la visión de lo que es la vida en su desarrollo. Hasta hace 40, 50 años, la vida tenía una concepción muy limitada, como algo meramente físico y además donde ya estaba preestablecido por qué carriles debías caminar, porque había instituciones muy estables desde el punto de vista, familiar o religioso, claro, que te llevaban a caminar un camino que ya estaba asfaltado. Claro. Hoy en día nada es fijo, todo es mutable, y esa mutación genera mucha inseguridad y a veces mucha angustia. Entonces las terapias alternativas de algún modo vienen a cubrir ese espacio de angustia ante lo incierto. Con la gran ayuda que implica cuanto más se conoce sobre el cuerpo humano que hace 50 años, ¿no? Claro, es decir, eso es obvio. Eso es esencial en este caso, ¿no? Yo, si ustedes me dejan, voy a plantear uno más para que desarrollemos en estos últimos 3 Dale. minutos, pero me interesa que nuestros amigos me digan lo que piensan. ¿Qué les parece el tema de nuestro amigo Norberto? Ah, bueno, claro. De la homeopatía. La homeopatía. Bueno, lo que pasa es que en particular yo no puedo opinar desde el punto de vista médico. No, pero por experiencia, digamos, que puedan tener. Por experiencia, para mí da muchos resultados en muchos casos. Bien. En muchos casos, pero no puedo decir más que eso. Bien. A mí me pasa igual, yo he sido paciente homeopática la mayor parte de mi vida. Bien. Y no al contrario, digamos, ha sido lo más y no lo menos. La considero muy preventiva, muy de generar una buena calidad de vida y una salud estable. Y creo que por ahí, cuando ya el caso es más de que ya la persona está padeciendo algo complejo, la intervención de la homeopatía es menos, me parece menos que efectiva. Menos efectiva, Okay, me entiendo. da esa impresión, Claro. que es más desde Más lo el preventivo. tema prevención es más efectivo. Es una percepción que tengo de lo pero que me resulta, le veo color al tema, no, en serio, ¿eh? Para O sea, mí- como que corregir algo ya desviado es más improbable, No, ¿no? si llegas con una peritonitis, con una hepatitis, con ya estás allí, Claro. ya necesitas esa atención muy puntual. Ahora, si lo que quieres es tener en orden tus cosas, la homeopatía va maravilloso. Y por último hay una cosa que no hemos tratado, pero que es importante, que tiene que ver con qué efecto producen las cosas en las distintas personas, Claro. o sea, la idiosincrasia propia de cada paciente o persona, y muchas veces si la homeopatía o un medicamento alopático o lo que sea tiene un efecto placebo o no respecto a la creencia de lo que puede suceder. Sí, claro. ¿Mm? Esto también es algo importante para Sí, yo creo que, destacar. como muchas veces lo hemos dicho en el programa, a veces no tiene mucha importancia si es un placebo o no, en la medida que produce efecto positivo, ¿no? Ajá. Porque en realidad se trata de que alguien esté mejor. Y si yo me convenzo mentalmente de que la pastilla que está hecha en base a azúcar me hace bien, quizás me cure. Pero ahí estaría implícita otra pregunta, la fuerza de la mente humana, ¿Sí? que Sí, sería claro. todo un tema de investigación. Sí. Quizás quede para otro pase. Claro, seguramente. Necesitamos un programa completo para eso. Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Gracias por a el... ustedes, No, como siempre, y seguramente haremos. Sí, claro que sí, 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 seguro. bueno, los esperamos aquí. Creo que estuvo muy interesante. Somos Sí, todos bienvenidos gracias. mutuamente. Así es. Chao, Gracias. Muchas gracias. Buen programa. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción Horacio Bello.
con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.